días, mis hermanos, Dios les bendiga. La semana pasada escuchamos un tremendo mensaje, la palabra de Dios, dada por el hermano Walter Darío Ferro, que nos hablaba acerca de echar fuera el temor por medio del amor de Dios. El amor de Dios echa fuera el temor. Casualmente este es el primer fruto del Espíritu y hoy quiero hablar del segundo fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Y el título de este mensaje es: no dejes que nada te robe el gozo del Señor. La escritura que Dios me dio es Filipenses capítulo 4, versículo 4, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocijaos. Todos tenemos problemas, tensiones, dificultades, etc. El problema es que mucha gente vive de acuerdo a sus circunstancias, es decir, si las cosas van bien, si los negocios van prosperando, si uno se siente sano y fuerte, si hay dinero en el bolsillo, etcétera, la gente sonríe, está tranquila, se siente en paz, se siente feliz. Pero ¿qué pasa cuando las cosas nos salen mal? ¿Qué pasa cuando nos corren del trabajo, cuando está fallando la economía, cuando no tenemos tal vez ni para comer, o cuando un médico nos da un mal diagnóstico, que tal vez nuestra salud va decayendo? ¿Qué pasa cuando amenaza la enfermedad, tal vez con un diagnóstico muy fuerte de un médico? Entonces, cuando las cosas van mal, reaccionamos con enojo, nos ponemos tristes, nos quejamos de la vida y damos lugar al desánimo. Aún hay hombres de Dios en la Biblia que pasaron por ese tipo de circunstancias y se dejaron llevar según el momento por el que estaban pasando. Un ejemplo: Moisés, siendo hijo adoptivo de Faraón, siendo joven, teniendo fuerza y poder, él quería ser el libertador del pueblo de Israel y creyó que matando a un egipcio el pueblo de Dios le iba a reconocer como el gran libertador. Pero la muerte de ese egipcio llegó a oído de Faraón y Faraón le perseguía para matarle y tuvo que huir. Y lo vemos después, 40 años apacentando las ovejas de su suegro Jetro, triste, desanimado. Y cuando Dios se le aparece en el monte Sinaí y le hace el llamado para servirle, ahora vemos un Moisés desanimado diciendo: es que yo no soy hombre que no tengo fácil palabra, soy un hombre que no puedo hacer esa obra, mejor envía a otro. Ahí vemos un Moisés que se deja llevar por las circunstancias. Otro ejemplo, Elías. Imagínenselo ahí en el Monte Carmelo, cuando orando se dirige a Dios, una oración sencilla. Dios le responde por medio de fuego y la gente se vuelve a Dios diciendo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tremenda victoria para Elías. Y luego vuelve a orar y Dios le responde con lluvia, una tremenda lluvia que viene a bendecir todos esos lugares. Y contento por esa gran victoria. Aún dice la escritura que mandó matar a los profetas de Baal y el pueblo se había convertido al Señor. Qué gran triunfo. Me imagino a Elías contento, alegre. Pero ¿qué pasa cuando le llega la noticia de la amenaza de que Jezabel quería matarlo? Huye, se va al desierto y dice la palabra del Señor que bajo un enebro deseaba morirse y le dice a Dios: basta ya, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasa ahí? Otro hombre dejado llevar por las circunstancias. ¿O qué tal un Pedro que muy entusiasta le dice al Señor: Señor, si eres llevado a prisión, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti? Jesús les había declarado lo que le iba a acontecer y él valientemente menciona que él estaba dispuesto aún a dar su vida por Cristo. Pero ¿qué pasa cuando Jesús es llevado a prisión y Pablo, con temor en su corazón, le descubren de que era seguidor de Jesús
y dice que aún hasta profirió maldiciones y dijo, yo no conozco a tal hombre. Y cuando canta el gallo se siente redarguido porque negó al Señor y se fue a llorar amargamente. Vemos otra persona que se deja llevar por las circunstancias. A todos nos ha pasado, no se sienta mal, pero hoy le tengo buenas noticias. El apóstol Pablo, en su palabra, nos revela el secreto, en la palabra de Dios nos revela el secreto. En ese versículo 4 de Filipenses capítulo 4 dice, regocíjense en el Señor, siempre otra vez digo, regocijaos. No está diciendo solamente gócense, alégrense, no, está diciendo algo, hagan algo más de alegrarse, algo más de gozarse, regocíjense, y dice, en el Señor siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Dice, otra vez digo, regocijaos. Es sorprendente lo que dice en este versículo. ¿Sabe por qué? A esta carta de los Filipenses se le conoce como la carta del gozo, pero cuando la escribió, él estaba preso en la cárcel. Lo que para muchos estar en la cárcel sería motivo de tristeza, frustración, desánimo, para el apóstol Pablo era un motivo de regocijo. Y así lo expresa más adelante, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Lo estaba viendo de una manera positiva. Sabía que los hermanos lo veían como un paladín, como un héroe del Evangelio que estaba exponiendo su vida por predicar a Cristo, y cobraban ánimo para predicar al Señor. Y lo dice en el versículo 18 más adelante, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Si usted lee esta carta, ve que continuamente se repite la palabra gozo, gozo, gozo. En capítulo 4, versículo 11 de esta carta a los Filipenses, Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y en el versículo 13, ese versículo tan conocido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es mi oración, mi hermano, que de igual manera como el apóstol Pablo, usted y yo podamos decir, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Dios lo puede hacer. Esto que estoy mencionando bien lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 8, 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mi hermano, lo que está pasando tiene un propósito de parte de Dios. Y para nosotros, los que amamos a Dios, escúchelo, nos ayuda para bien. Aún las cosas que aparentemente son negativas, nos ayudan para bien. Por lo tanto, aprendamos a tener gozo continuo. Santiago 1:2 lo enfatiza con esas palabras. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos habla de sumo gozo. Tal vez usted se pregunte, ¿y cómo puedo aprender a tener ese gozo continuo si estoy pasando por diversas pruebas? Bueno, hoy el apóstol Pablo, a través de la palabra de Dios, nos revela 5 consejos muy acertados para no perder el gozo del Señor. Primero, entregue en oración todas sus cargas al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Está diciendo, por nada estéis afanosos, por nada, mis hermanos, ni por el coronavirus o cualquier otro tipo de enfermedad, ni por escasez, deudas, falta de trabajo, noticias alarmantes, noticias negativas, amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hablan de muerte, de enfermos, contagios, de escasez y todo aquello.
Dice la Escritura, por nada estéis afanosos. Afanosos nos habla acerca de no estar preocupados, no estar tensos, no estar temerosos, no estar nerviosos. También 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tome estas hermosas palabras para su vida. Son promesas de Dios que las podemos declarar en esos tiempos de crisis. Salmo capítulo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Vea la recompensa de echar nuestros problemas, cargas delante del Señor. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Descanse en el Señor y reciba esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Segundo consejo, dad gracias a Dios en todo. Primera a los Tesalonicenses 5, del 16 al 19 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo. Procuremos darle gracias a Dios en todo. Hagamos cualquier cosa con gozo. Sonría siempre ante el trabajo, por muy difícil o pesado que parezca. A veces los problemas cotidianos de la vida nos quieren robar el gozo. No lo permita. Ya sea que se quedó atorado en el tráfico, alguien se molestó con usted, le hicieron mala cara, le gritaron tal vez, le insultaron. No se enoje, no se moleste, sonría y recuerde que siempre debemos responder ante cualquier situación con sumo gozo, como lo dice Santiago, cada vez que pasemos por diversas pruebas. Dele gracias a Dios por su trabajo. Y si ya no lo tiene, por lo que estamos pasando, por esta contingencia del COVID-19, pues dele gracias a Dios por salud. Tal vez usted está enfermo. Bueno, dele gracias a Dios por la vida. Piénselo bien y verá que hay tantos motivos por los cuales darle gracias a Dios. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Consejo número 3. Llénese del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cualquier problema que nos acontezca ejerce presión a nuestra vida. Y al ver que no se resuelve ese problema nos sentimos como desinflados. Se baja el entusiasmo. Es cuando perdemos el gozo del Señor porque viene el desánimo a nuestra vida. Es como un globo de helio, así lo comparo yo. Cuando es nuevo y está recién inflado, se va hacia arriba, al grado que debemos ponerle un hilo, un cordón, para que no se nos vuele. Pero al pasar los días, ese globo se desinfla y al desinflarse se baja. ¿Qué hay que hacer? Hay que llenarlo nuevamente de gas helio. ¿Y sabe qué sucederá? Se volverá a inflar y se volverá a levantar. Se irá nuevamente hacia arriba. De igual manera, venga la presencia del Señor. Invoque a la presencia del Espíritu Santo para que le llene, le fortalezca, le dé de su paz, de su gozo, de su amor. Y usted sentirá en su corazón ese gozo y esa alegría que viene de parte de Él. Sentirá fuerzas nuevas, entusiasmo para enfrentar cualquier problema con fe y con valor. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, no es con ejército ni con fuerza,
sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tal vez usted se pregunte, ¿y cómo me lleno del Espíritu Santo? Bueno, el versículo 19 del capítulo 5 de Efesios nos da la respuesta. Y además es el cuarto consejo de Pablo para tener gozo continuo. Y ese es: cante alabanzas al Señor. Dice la palabra de Dios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cántale al Señor, alábele, exalte su santo nombre. Salmo 22, versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Escuche bien lo que dice esta porción de la palabra. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Hágale una habitación a su Dios poderoso, grande, alabándole con todo su ser y con todo su corazón, y la presencia de Dios descenderá sobre usted, porque usted le está alabando y le está glorificando aún en medio de la prueba. La palabra de Dios nos exhorta a alabar al Señor en todo tiempo, aún en tiempo de prueba. Salmo 34:1 dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Por lo tanto, ofrezca siempre a Dios cánticos de alabanza. Santiago 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese versículo nos exhorta a ofrecer siempre a Dios alabanza. Y dice en todo tiempo, que lo hagamos siempre. Eso significa que en todo tiempo, en todo lugar y en toda ocasión. Tal vez usted dirá: cuando estoy pasando por pruebas no siento alabar a Dios. Bueno, por eso se llama sacrificio de alabanza. Y todo sacrificio cuesta. Eso es lo que Dios quiere, que se esfuerce, que diga como el salmista: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esfuércese y alábele y glorifíquele, aunque no lo sienta, aunque no tenga fuerzas, y verá que en medio de la alabanza Dios se va a glorificar, llenándole de su presencia y dándole de su poder y su fortaleza. Alábele, cántele alabanzas. Quinto y último consejo de la palabra del Señor para mantenernos en gozo continuo: declare palabra de Dios para su vida. Jeremías estaba pasando por un momento de desánimo. El pueblo de Israel era rebelde, y por más que él predicaba, la gente dura de corazón no quería atender a la palabra. Y Dios le da palabras de ánimo, y así dice esa porción de la palabra: Jehová reanima a Jeremías. Y las palabras fueron de tanta bendición a Jeremías que llegó a decir en Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios tiene poder para sanar, para liberar, para salvar, para fortalecer, para hacer señales, milagros y prodigios, para reanimar, llenarnos de gozo y tanto más. Dice Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es poderosa. Cuando Esdras leyó al pueblo el libro de la ley, los corazones del pueblo de Dios se llenaron del gozo del Señor. Estaban pasando por un momento de tristeza y aflicción. Y dice Nehemías capítulo 8, versículo 8, versículo 10 y versículo 12 estas palabras: y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese versículo 8, pongámosle atención. Dice que
ponían el sentido al leerse el libro de la ley, de modo que entendiesen la lectura. Así también nosotros debemos poner atención a la lectura y predicación de la palabra para que ésta haga su efecto en nuestras vidas. Y dice el versículo 10, la última parte de ese versículo: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y en el versículo 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La palabra de Dios les llenó de gozo y de grande alegría. Por lo tanto, lea la palabra de Dios, medite la palabra de Dios, declare la palabra de Dios, hable palabras de bendición, hable palabras de edificación a los creyentes. Cuide sus palabras. No hable de problemas, no hable de palabras negativas. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No hable de debilidad, no confiese enfermedad, no declare pobreza. Joel 3:10, la última parte de este versículo dice: diga el débil, fuerte soy. De igual manera, si está pasando por escasez, diga: el pobre, rico soy. Si está pasando por enfermedad, diga: el enfermo, sano soy. Declare salud, bendición, prosperidad. Declare fortaleza de Dios para su vida y su familia. Repita constantemente las siguientes palabras: expresaré entusiasmo y alegría en todo lo que hable y en todo lo que haga. Me haré el hábito de ser feliz. Se lo voy a repetir para que usted lo haga cuando está pasando por momentos de dificultad. Expresaré entusiasmo y alegría en todo lo que hable y haga. Me haré el hábito de ser feliz. Conclusión: que los problemas de la vida no desinflen su globo. Es decir, que no le traigan desánimo a su vida. Tal vez no comprenda el por qué pasan cosas desagradables, pero en lugar de reaccionar con enojo o dar lugar al desánimo, ore, cante, entone alabanzas. ¿Cuánto más disfrutaríamos de la vida si procuráramos ver siempre lo mejor de todas las cosas que nos acontecen? Las aves cantan al Señor todas las mañanas. No saben si el dólar ya subió, si está más cara la gasolina. No saben de cuántos muertos hay por el coronavirus. No les importa. Las aves cantan y alaban al Señor. Aún en medio de la lluvia y la tormenta, ellas cantan. Nadie le dijo: no canten en la lluvia. Imitemos a las aves. Hagamos todo con alegría, sin quejarnos. Laven las vasijas sin enojarse. Dice un dicho así: el que se enoja pierde, el que se queja se queda, pero el que alaba a Dios se eleva. Sonríale siempre a la vida. Recuerde que nosotros creamos nuestra propia felicidad. Quiero terminar con una anécdota que bendijo mucho mi vida. En el año 2007, sobre la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, vino el huracán Katrina. Trajo desastre y devastación a su paso. Todos se quejaban, muchos lloraban. Estaban desanimados al ver sus casas destruidas. Pero una joven madre, en medio de esa situación, decía en voz alta: gracias a Dios estoy viva, mis hijos están bien. Entonces sacó su Biblia de bolsillo y dijo: no tengo casa, salió volando por el huracán, pero aún tengo a mi Dios, Él está conmigo. Y entonces mostró su Biblia y dijo nuevamente: aún tengo el gozo del Señor, aún tengo esperanzas, soy una mujer bendecida por Dios.
Antes de orar, quiero leer una porción de la oración que hizo Habacuc, una oración sorprendente, que la hizo en un tiempo muy difícil, en un tiempo de crisis. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que esta palabra penetre lo profundo de su corazón, para que cuando pase por momentos de prueba, de dificultad, la recuerde y diga: no importa las circunstancias, yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí en su casa o donde se encuentre, cierre sus ojos y eleve su oración al Dios Todopoderoso que está ahí con usted. No importa si está pasando por luchas, si hay escasez o tal vez enfermedad, Dios está ahí con ustedes. Padre eterno, te alabo y te glorifico, te doy gracias por tu palabra que ha venido a infundir ánimo, fe, aliento y sobre todo gozo a nuestra vida en esos tiempos de dificultad, de crisis, de amenazas por este problema del coronavirus. Pido que tu presencia se deje sentir en cada hogar, sobre cada hermano, hermana que está escuchando este mensaje, aún sobre cada persona que le llegó este video. Bendícela, ayúdala a vencer todo problema y situación difícil, que puedan ver en medio de las dificultades que tú estás obrando. Todo está bajo tu control, Señor. No hay nada que pueda suceder sin que tú no lo permitas. Y si lo permites es con un buen propósito. Aunque no lo comprendamos, tú sigues en el trono, en tu trono de gloria. Y todo está bajo tu dominio. Y tú tienes cuidado de los tuyos, Señor, mi Dios. Seguimos contando con tu amor, con tu protección, con tu fortaleza, con tu paz, con tu gozo. Señor, bendice la unidad familiar. Que estos tiempos en sus hogares sean para comunicarse su sentir. Que estos momentos sean para orar, alabarte, bendecirte y fortalecerse en el Señor. Gracias, Dios, por esta palabra que ha bendecido nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica, sobre todo en esos momentos de dificultad. A ti, oh Dios, sea la gloria y la honra, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, qué gusto es haber estado con ustedes a través de este medio. Que Dios me les siga bendiciendo en gran manera. Hasta la próxima. Hasta luego.